que de cada circunstancia, de cada aflicción, de cada problema, de cada necesidad, nosotros entendamos que hay un proceso. Y a veces en nuestra humanidad nosotros no queremos entender el proceso de Dios. Y nosotros tenemos, hermanos, entonces, que aprender a entender ¿qué? El proceso de Dios. ¿Qué Dios quiere de nosotros mediante el proceso? ¿Qué tú quieres? Salir de ahí rápido. Para tú salir de ahí, de ese proceso rápido, tienes que hacer algo. Confiar. Y es muchas veces lo que nosotros no entendemos, hermano. Que en el proceso hay dos cosas, hermano. Espera y confía. No hay muchas cosas. Es esperar y confiar. A veces hay un proceso que son más duros que otros. Y como decía yo ayer, no todos los procesos son iguales. Pero hermano Angélico, ¿por qué? Porque nuestras características de cada uno de nosotros son diferentes. Usted no es igual que yo. Usted es diferente a mí. Y el proceso de usted es diferente al mío. Y el proceso de usted es diferente al otro. Y así sucesivamente. Cada uno tenemos que lidiar con nuestro proceso. Pero entendiendo que es la voluntad de Dios en ese proceso. Muchas veces nosotros como creyentes visualizamos y miramos y en nuestra mente y delante de otras personas muchas veces acusamos y acusamos a Dios. Y la gente nos acusa muchas veces y dice, ¿y ahora dónde está tu Dios? Y en la Biblia yo voy a mencionar unos cuantos casitos, hermano, que tuvieron un proceso. Que a veces durante ese proceso no entendemos. No entendemos nada, hermano. Pero tenemos que andar por ese proceso. Porque siempre, siempre Dios se va a glorificar. ¿Quiere que avance ese proceso? Confía, hermano. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, se echaba pocos días en cruzar el desierto. Sin embargo, permaneció ¿cuánto? 40 años en el proceso. Y hermano, muchas veces nuestras actitudes, por no entender el proceso, seguimos en el proceso y no se acaba. Porque Dios no puede ¿qué? Obrar porque usted está haciendo el trabajo por Él. Deje que el Señor haga su trabajo. Simplemente espere. Dice el salmista, pacientemente. ¿En quién estaba esperando el salmista? ¿En dónde usted tiene que esperar? Es algo sencillo, hermano, de entender el proceso. Y yo quiero que ustedes vayan con nosotros, conmigo a Génesis capítulo 37.
Génesis capítulo 37, una historia bien conocida, que nosotros la sabemos de memoria ya, que es repetitiva. Génesis capítulo 37, donde sabemos que José fue vendido por sus hermanos. Hermano, muchas veces hay un proceso que no entendemos y a veces nuestra familia ocupa parte de ese proceso. Aquí en el caso de José, ese proceso que tuvo que pasar José fueron sus hermanos, su propia familia, su propia, como decimos nosotros, su propia sangre. Hermano, por eso es que nosotros tenemos que entender el proceso. Pero yo en ningún momento he visto que José se quejó. Nosotros no vemos en la palabra del Señor que durante este proceso, mientras que José estaba siendo preso por sus propios hermanos, José no se quejó. Hermano, hay algo que tenemos que entender. La queja no nos lleva a nada bueno. La queja siempre nos lleva a cosas desastrosas. José no se quejó, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta preciosa mañana por tu grandeza, por tu poder, mi Dios, y gracias por tu palabra que está siendo leída, mi Dios, que entendamos, mi Dios, que cada proceso de nosotros es diferente, pero en cada uno de nuestros procesos tenemos que hacer dos cosas: esperar y confiar en ti, mi Dios. Tenemos que entenderlo. Si no entendemos estas dos bases, oh Señor, se nos va a hacer cuesta arriba. Enséñanos a nosotros, mi Dios, como siervos tuyos, como hijos tuyos, mi Dios, a entender tu voluntad, a entender que no es nuestra voluntad, sino que es la tuya, mi Dios, durante el proceso. Gracias, Señor, bendícenos y abre nuestra mente y nuestro corazón. Y en el nombre de Jesús, amén. Bueno, nosotros vemos que en la historia dice que estos hermanos, dice, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas, por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Bueno, hermano, aquellos hermanos de José, qué malvados eran. Tras que lo cogieron preso, lo metieron en un hoyo. Hermano, para que entienda, una cisterna. En aquel tiempo una cisterna era un hoyo, donde ese hoyo era para se llenara de agua cuando llovía, para ellos retener el agua. Eso era una cisterna. Lo que tenemos hoy, una cisterna de plástico que almacena 400, 800, 600 galones o 1000 galones de agua, ¿verdad? Pero en aquel tiempo la cisterna era dentro de la tierra, era un hoyo que se hacía, porque no había mucho cemento en aquel tiempo, pero se hacía un hoyo para que se llenara, para ellos retener el agua. Bueno, hermano, entonces ahí cogieron a José, que tenía aproximadamente 17 años, y lo metieron dentro ahí, pensando qué hacer con él. Pero vieron unos mercaderes ismaelitas y ellos sacaron a José de ahí y lo vendieron por ¿cuánto? 20 miserables
piezas de plata. Hermano Angélico, ¿qué usted quiere decir? Hermano, que a veces con nuestra propia familia nosotros tenemos que batallar. Es un proceso. No se queje. Más bien, denle gracias a Dios por su proceso. José no se quejó. Y dice que los ismaelitas lo llevaron ¿a dónde? ¿A un lugar bueno? No, hermano, lo llevaron al peor lugar. ¿Lo vendieron dónde? En Egipto. Al peor lugar. ¿Sabe que Egipto representa el mundo? Pero no se quejó. Porque José esperaba en Jehová. Y José confiaba en Jehová. Bueno, hermanos, nosotros vemos los problemas que tuvo que pasar José. Nosotros vemos en la palabra del Señor las cosas que enfrentó José sin tener culpa. Pero de ninguna de ellas él se quejó. Hermano, y nosotros somos de lo peor. Porque nos quejamos por todo. Si tenemos mucho dinero nos quejamos porque no encontramos qué hacer con él. Si tenemos poco nos quejamos porque nos falta. Tenemos arroz y habichuela y pollo y nos quejamos porque queremos comernos un filete miñón. Hay otros que no tienen ni el arroz ni la habichuela, ni el pollo, ni nada. ¿Y usted qué tiene? ¿Se está quejando? ¿Es así o no es así, hermano? Una de las cosas que nos dan problemas a nosotros, hermano, durante el proceso, es la queja. Que nos quejamos por todo. Nosotros los seres humanos nos quejamos porque el pelo se me está poniendo blanco. Nos quejamos porque el pelo se me está cayendo. Nos quejamos que yo quisiera tener el pelo rojo y no amarillo. El que tiene el pelo rizo lo quiere tener lacio. El que lo tiene lacio lo quiere tener rizo. Muchas veces el que tiene pelo quiere ser pelón. Y el pelón quiere tener su pelo. Bueno, nos quejamos por todo. Y hay una expresión que dice por ahí que el mono, aunque se vista de seda, el mono se queda. Bueno, muchas veces nosotros nos quejamos porque queremos ser así o asado. Y aunque lo cambies, sigue siendo el mismo. Personas se han cambiado el color de la piel, pero siguen siendo el mismo. ¿No cambiaron en qué? En nada. Simplemente que antes era la piel oscura y ahora es blanca. O era blanco y la piel oscura. Pero sigue siendo ¿qué? El mismo. Como decimos nosotros los puertorriqueños, es el mismo perro con diferente collar.
Y muchas veces, hermanos, nosotros vemos que durante ese proceso nosotros no podemos entenderlo, porque nos estamos ocupando en el tiempo en quejarnos y echarle la culpa a otros. Esto me está pasando a mí por mi esposa. Porque si mi esposa no exigiera tanto, yo estuviera diferente. Porque si mis hijos y mi esposa no me exigieran tanto, yo fuera diferente. Nos quejamos por todo, hermano. Pero nosotros vemos que José no se quejó, sino que siguió esperando y confiando en el Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que reconocer el poder de Dios, hermano. Si Dios quiere que pasemos por ese proceso, hermano, Él es fiel. Él quiere que pasemos por ese proceso porque sabe que nos conviene. Y José entendió eso. Y lo vamos a ver más adelante ahorita. Que José, hablándole a sus hermanos, entendía ese proceso. Hermano, esa es la capacidad que nosotros debemos tener, de poder entender el proceso. A veces no entendemos, porque no lo entendemos todo. Pero tenemos que ¿qué? Esperar y confiar en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, miren lo que dice la palabra del Señor. Génesis 45:8. Vamos a leer el verso 7 para poderlo entender. Miren lo que dice el versículo 7 y verso 8. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Verso 8 dice, así pues, no me enviasteis acá vosotros. Escuche qué lindo, hermano. Escuche qué lindo cuando nosotros podemos procesar. No. ¿Alguien tiene algún de eso de emergencia? Del corazón, que lo haya activado, porque están chequeando, los bomberos están por ahí. Ok, vamos a continuar, hermano. Ya arreglamos ese problema. Vamos a arreglar el otro problema que tenemos nosotros. Que el Señor quiere que arreglemos ese problema que tenemos nosotros. Hermano, dice, así pues no me enviasteis acá a vosotros. José le está diciendo a su hermano, miren, yo siempre le he perdonado a ustedes. Yo nunca le he guardado rencor a ustedes. Aunque ustedes me hayan vendido a mí acá a Egipto, pero yo nunca le he guardado rencor a ustedes. Siempre le he tenido presente. Siempre le he amado a ustedes. Pero ustedes no me enviaron ustedes a mí aquí a Egipto. Miren qué lindo cómo José lo expresa, hermano. Y el Señor quiere que nosotros lo expresemos de esa manera. Que si estoy pasando por el proceso, no es por usted. Es porque el Señor quiere que pasemos este proceso, porque Él va a llevar algo más allá. Él quiere llevar una bendición más allá.
Mire cómo lo describe José. Sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Oh, hermano, qué bendición. Usted no se siente glorioso cuando Dios hace lo que tiene que hacer y le permitimos a Dios hacer lo que tiene que hacer. Lo que no sabían sus hermanos es que en un futuro iba a haber una gran escasez y que la gente iba a estar muriendo porque no iba a haber alimentos. Pero el Señor envió a José allí, hermano, a tener necesidad, a padecer persecución, para que el proceso de José fuera fuerte, fuera glorioso, que aún sus enemigos, él estando en territorio extranjero, aún él estando en territorio enemigo, le dieran la potestad de ser hecho ¿qué? El padre de todo Egipto, de gobernador de todo Egipto, hermano, a una persona extranjera. Esa es la gracia de Dios. Por eso es que tenemos que entender el proceso. Durante el proceso, hermano, tenemos que entender que no estamos solos. Que durante nuestro proceso anda con nosotros el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y José entendió eso durante su proceso. ¿Y qué hizo eso a José? Lo mantuvo ¿qué? Fuerte. Lo mantuvo ¿qué? Firme. Porque no estaba dependiendo de él, sino estaba dependiendo de aquel que iba en el proceso con él. Qué bendición, hermano. Gócese, que usted no está solo. Por eso es que tenemos que entender el proceso. En cada proceso que usted esté pasando, en el proceso que usted esté pasando, gócese, porque Cristo va contigo. Cristo no le ha dejado. Gócese, sea enfermedad, sea económico. A veces no tenemos para comprar una leche. Qué bendición. Pero hermano Angélico, ¿cómo que bendición si no tenemos para comprar la leche? ¿Usted sabe algo? Que la leche llega. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios la provee. Qué bendición. Por eso no nos podemos quedar, hermano, porque Dios siempre va a estar en el oportuno que socorro para nosotros. Porque Él está con nosotros acompañándonos ¿qué? Durante el proceso. Él requiere de nosotros, hermano, que esperemos y que confiemos en Él. Hay otro caso, hermano, que aquí nosotros vemos que José fue vendido por sus hermanos. Hay otro caso que nosotros vemos en Job. Vamos a ir a Job. ¿Qué le pasó a Job, hermano? Lo perdió todo. Hermano, Job lo perdió todo. De todo lo que tenía Job se quedó sin nada. Se quedó sin casa. Se quedó sin hijos. Se quedó sin dinero. Se quedó con una sarna. Eso fue lo que cogió Job. Lo perdió todo, hermano.
Pero durante ese proceso, Job se mantuvo esperando en Dios y confiando en Dios. Job capítulo 1, verso 13. Job capítulo 1, verso 13, hermano. Dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro y dijo, fuego de Dios. Aquí hay algo interesante, hermano. Aquí el que vino no lo describe como vino fuego del cielo. Aquí el que vino a decirle a Job le dijo, ¿vino fuego de qué? De Dios. Bueno, hermano, y miren lo que dice la palabra del Señor. Vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía este estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Oh, hermano, qué bendición. Nosotros vemos, hermano, que siempre Dios habla. Siempre Dios habla, hermano. Y aquel hombre Job podía hacer algo y decir algo. Pero, hermano Angélico, ¿por qué? Porque a pesar de que venía alguien a decirlo, decía, yo escapé para darte la noticia. ¿Qué clase de noticia? Cuando le traen la noticia de que los hijos habían muerto, él dice, yo escapé. ¿Por qué no escaparon sus hijos? Si pudo escapar uno, podían escapar 2 o 3. Pero Job no preguntó eso. Job entendió el proceso. Y mira cómo él lo afirma. De entender el proceso, aunque
circunstancialmente, hermano, era algo desastroso. Pero miren cómo él lo describe. Qué maravilloso. Y dijo, pero vamos a leer el 20. Y dice que él rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Oh, hermano, durante ese proceso que Job estaba pasando en esos momentos que le trajeron esas noticias tan malas, él hizo algo bien importante que muchas veces nosotros no lo hacemos. José lo hizo, Job lo hizo. El deber quejarse, el deber echar la culpa a Dios y decirle, Señor, ¿por qué? Él hizo algo diferente. Dice que él se rasuró la cabeza y ¿qué hizo? Se postró y adoró. En otras palabras le está diciendo, Señor, gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor, porque esto es tuyo. Él no lo miró negativo. Él lo vio positivo. Y mire cómo termina ahí ese versículo. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Oh, hermano, y el Señor quiere que durante ese proceso usted le dé la gloria y la honra al Señor. José lo hizo. Era igual que nosotros, sujeto a las mismas pasiones de nosotros. Job lo hizo y era sujeto a las mismas pasiones de nosotros, hermano. Pero ellos vieron algo diferente. Ellos esperaron y confiaron en Dios. Y de ver quejarse, le dieron la gloria a Dios. Y usted que está pasando por el proceso, ¿qué está haciendo? Sea sincero en su corazón. En este proceso que usted está pasando, ¿qué usted está haciendo? Quejarte, echar la culpa al gobierno, al sistema, a su familia, a Dios, a los hermanos en Cristo, al pastor. Que no tenemos que echarle mal la culpa y queremos coger al pastor también de punto y echarle la culpa al pastor. A veces son cosas que nos dan risa, hermano. Me da risa porque sé que muchas veces de las circunstancias en la vida hay gente que le echan la culpa al pastor. ¿Y qué tiene que ver el pastor con su proceso? Nada, hermano. Es nuestra actitud que nosotros asumimos durante el proceso. Tenemos dos opciones buenas: esperar y confiar. Job esperó y confió. Hermano, y de ver quejarse, se postró y adoró. ¡Ah, qué bendición, hermano! Usted puede cantar ese himno que dice, quiero cantar una linda canción de alguien que lo transformó. ¿Usted quiere cantarlo?
Pero ¿cómo usted lo va a cantar? Es la actitud nosotros, hermanos. ¿Cómo lo vamos a cantar? Decía un predicador allá en Puerto Rico que hay muchos hermanos en la iglesia que cantan con la emergencia puesta. ¿Qué pasa cuando usted corre el carro con la emergencia puesta? Y si ¿se mueve qué? Lentamente. Esforzado. Y el Señor no quiere que usted cante con la emergencia puesta. El Señor quiere que usted cante libre. Imagínense que yo me pare aquí a predicarle a ustedes y le diga, hermano, el Señor quiere que nosotros pasemos durante todo este proceso de esta manera. ¿Cómo ustedes se sentirían? Loco que yo termine y para ustedes irse, ¿verdad? No, hermano, hay que estar activo, hay que estar despierto. Hay que darle la gloria y la honra al Señor todo el tiempo. Y adorar al Señor, no importa el proceso que nosotros estemos viviendo, sino adorarle al Señor en espíritu y en verdad. El Señor dice, yo quiero adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. No es que le adoremos, hermano. Un ejemplo, un corito. Ese corito que dice, yo siento gozo. Usted empieza a cantar ese corito que dice, yo siento gozo, 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 gozo. Es tan hermoso que mi alma canta de alegría. ¿Qué es de alegría? ¿Qué alegría usted tiene? No tiene ninguna. Ahora, cuando usted lo canta, yo siento gozo, 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 gozo. Es tan hermoso que mi alma canta de alegría. Cristo está conmigo, Cristo está conmigo cada día. ¿Ve la diferencia? Porque cuando usted está alegre, lo describe alegre, se siente alegre, lo demuestra alegre, se ve alegre. Al Señor no podemos engañar, hermano. Y el Señor quiere que usted le adore durante su proceso y le dé la gloria a Dios a Él. ¿Es difícil? Sí. ¿No lo entendemos? Sí. Pero tengo algo bueno para ti. Espera y confía en Él. Y tenemos la victoria en Cristo Jesús. Hermano, número 3. Vamos a ver otro caso. Vamos a ir a Reyes. Reyes. Primera de Reyes. Si no me equivoco, es Primera de Reyes, hermano. Es que no lo escribí aquí, 19. Pero yo lo voy a decir ahora. Debe ser Segunda de Reyes. Primera, no es primera. Porque en Segunda de Reyes estoy. Sí, es primera. Dice la palabra del Señor. Primera de Reyes, capítulo 19, hermano, verso 1 al 5. Dice la palabra del Señor. Deja ponerme los espejuelos porque a veces veo, a veces no.
Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Bueno, hermano, nosotros vemos aquí a alguien bien interesante. Un varón de Dios lleno de poder. Un varón de Dios que vio la gloria de Dios inmediatamente. Dice que Elías allí se enfrentó a los profetas de Baal. Y dice en la palabra del Señor que los profetas de Baal herían su cuerpo y le pedían a su Dios, pero nunca vieron ¿qué? Fuego de su Dios. Porque un muerto puede salvar a un ahogado. No, hermano. Un Dios muerto no puede hacer nada. Una estatua no puede hacer nada. Pero dice la palabra del Señor que Elías muy serenamente dijo: bueno, ya me llegó el turno a nosotros, ya ustedes no pueden hacer, ya su Dios no puede hacer nada por ustedes, ya su Dios no puede quemar ese holocausto. Yo necesito que mojen la leña. Y dice que mojaron la leña. Dice que le echaron agua a la leña. Dice que las zanjas se llenaron de agua. Bueno, hermano, y dice la palabra del Señor que Elías muy serenamente miró a los cielos y le dijo: Señor, tuyo es el poder, tuya es la gloria. Y demuestra que tú eres el verdadero Dios. Envía fuego. Y dice que fuego bajó inmediatamente. Quemó el holocausto. Y dice que aún el fuego lamía el agua. Usted sabe que cuando el fuego toca el agua, ¿qué pasa? Se apaga. Pero en este caso el agua se convirtió como en alcohol, hermano. Y se mantenía prendida hasta que no se consumiera. ¿Sabe que usted prende el alcohol y mientras no se consume el alcohol sigue prendido? Esa agua se comportó como alcohol. Porque dice que el fuego lamía ¿qué? El agua. Esa es la grandeza de Dios, hermano. Cuando podemos esperar en Dios y cuando podemos confiar en Dios. Y Elías vio toda esta gloria, hermano. Pero nosotros vemos que Elías también tuvo miedo, hermano. Muchas veces durante el proceso se mete el miedo. Y no nos deja confiar. No nos deja esperar en el Señor. Por el miedo. Dile al miedo no. Dile a la confianza en el Señor sí. Dice el Señor: voy a esperar en ti. Voy a reconocer de que tú eres Dios. Como dice el Salmo 46:10. Estate quieto. Mi hermano Barreto, porque usted menciona tanto ese versículo. Porque he aprendido a vivirlo, hermano. He aprendido a vivirlo en mi vida personal. Estar quieto. Y reconocer que Él es Dios. Y cuando nosotros podemos, durante el proceso de nosotros, hermano,
reconocemos esa grandeza de Dios, reconocemos ese amor tan grande de Dios, vamos a estar quietos. Vamos a esperar y a confiar en Él. Porque su gracia nos ha sostenido, hermano. Qué bendición. Pero hermano Angélico, ¿cómo es? Hermano, en mi condición puede ser que yo me muriera rápido. Porque no se puede respirar. Dependo de algo artificial para poder respirar. Pero gracias al Señor a mí nunca me han intervenido en un hospital porque tengo la oxigenación bajita. Y se supone que con 89, ya 88, lo envíen para un hospital. Pero gracias al Señor que en mi caso eso no ha sucedido. ¿Usted sabe qué? He visto la gloria de Dios. ¿Y sabe qué? Yo le digo, gracias Señor por lo que tengo. He aprendido a contentarme, hermano, durante mi proceso. Y eso es lo que el Señor quiere. Que tú veas tu proceso de una manera diferente. Que tú puedas entender el proceso. Dice que esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Hermano, este proceso, quien está caminando conmigo, es Dios. Entonces, pues el don no es mío. El don es de quién? De mi Dios. Qué bendición cuando podemos entender, hermano, el proceso. Y Elías no estaba entendiendo el proceso, hermano. Elías, tras que tuvo una bendición grande de ver la gloria de Dios manifestada, hermano, le tuvo miedo a una mujer que procuró matarle. Tuvo miedo. Y a veces durante ese proceso que Dios nos tiene, hermano, tenemos miedo. Pero miedo, ¿por qué? Nosotros vemos aquí algo bien interesante en la escritura que leímos. Él le tuvo miedo y salió. Y huyó. Pero después allá en el desierto quería morirse. ¿Por qué no se quedó para que lo mataran? Si él deseó que se quería morir después. ¿Ve lo que llegamos nosotros, hermano? Cuando no entendemos el proceso. Él salió para que no lo mataran. Y allá en el desierto le pide a Dios que le quite la vida. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos entender algo, hermano? ¿Cómo usted entiende eso? ¿Cómo usted explica eso? Lo que pasa es que Elías no entendió el proceso. Y eso nos pasa a nosotros cuando no entendemos el proceso. A diferencia de José y de Job, que entendieron su proceso. Pero Elías, viendo la majestad de Dios, no entendió su proceso. Pero siempre hay algo. Cuando tú esperas. Y Elías esperaba de Dios. Elías esperaba que Dios lo matara. Pero nosotros vemos que sucedió lo contrario. Dice que Elías esperaba que Dios lo matara. Y dice, en verso 5, y echándose debajo del enebro se quedó ¿qué? Dormido. Y es aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Que tú lo que estás necesitado
de llenura, de comida. Tú lo que estás necesitado de comida espiritual, hermano. De comprender la grandeza de Dios. Le dijo, levántate y come. El ángel le tenía comida. El Señor te tiene comida, hermano. Levántate. Levántate. No tenga miedo, levántate donde tú estás. Y el Señor te está diciendo, yo estoy contigo todos los días, donde quiera que tú vayas. ¿Por qué tú tienes miedo? Elías no quería morir y más sin embargo le pide al Señor que lo mate. Él huye porque no quería morir. Más sin embargo le pide a Dios que lo mate. ¿Cómo podemos visualizar esto, hermano, nosotros? Estaba falto de comida, pero de la comida espiritual. Porque se sintió agobiado. Sintió miedo de la amenaza que le hicieron. Dice la palabra del Señor que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque yo estaré ¿qué? Confiado, hermano. Es una grandeza, hermano. Reconocer, y nosotros vemos, aquí seguimos leyendo, hermano, y nosotros vemos que Elías tuvo la bendición de Dios. Y hermano, y en ese proceso de Elías, nosotros vemos que Dios lo utilizó de una manera especial. Y durante ese proceso, él tuvo que pasar esto, porque él iba a hacer algo importante. Él iba a bendecir. Y a veces nosotros no entendemos, hermano, que durante nuestro proceso van a salir gente bendecidas. Va a salir nuestra familia bendecida en la carne. Va a salir nuestra familia en Cristo bendecida, espiritualmente hablando. No sabemos a quién podemos seguir bendiciendo, hermano. José fue una bendición después del proceso. Bendijo a su familia. Su familia no pereció. Su familia no murió de hambre. Su padre pudo ver a su padre. ¿Por qué? Porque durante su proceso, hermano, él esperó y confió en Dios. Y terminó en bendición para otros. Job lo perdió todo. Y durante el proceso, al final, Dios lo bendijo. Porque lo que tenía Job, se lo dio, dice la palabra del Señor, cuadruplicado. Qué bendición, hermano. Cuando podemos entender el proceso de Dios. Elías, que no estaba entendiendo su proceso, el ángel le dice, levántate y come, porque Elías tenía que bendecir. Hermano Angélico, ¿y a quién tenía Elías que bendecir? Tenía que bendecir a Eliseo. Usted no puede ser de bendición, hermano, si está sucio. Usted no puede ser de bendición si no ha pasado por un proceso. Elías pudo traspasar, hermano, con autoridad de lo que Dios le estaba diciendo a Eliseo. ¿Sabe por qué? Porque Elías entendió después el proceso de Dios. Porque era para bendecir.
Y para que Eliseo pudiera entender que el proceso que tuvo Elías, que las necesidades que tuvo Elías, que los problemas que tuvo Elías, que todo lo que pasó Elías era bendición para Eliseo. Ustedes saben lo que dijo Eliseo, ¿verdad? Dame doble porción, hermano. No le pidió una porción, sino le dijo a Eliseo, dame doble porción. Hermano, porque aquel hombre, Eliseo, entendió que lo que estaba pasando Elías, que todo lo que pasó Elías, fue un proceso para que la bendición pasara a Eliseo. Oh, hermano, el Señor dice que los pensamientos de Él no son como los de nosotros. Quiero ir a Josué. Josué capítulo 1. Hermanos, no son lágrimas de tristeza, sino es de alegría de lo que el Señor hace. Que a veces no entendemos, pero lo hace nuestro Dios, porque Él tiene una bendición grande para nosotros, hermanos. Aquí nosotros vemos que durante este proceso, hermano, de Josué como líder, Moisés murió. Y él simplemente era un ayudante de Josué, de Moisés, perdón. Y nosotros vemos que ese líder, Moisés, murió. Y a lo mejor por la mente de Josué no pensó que a él le tocaría las riendas. Porque a lo mejor el Señor podía elegir a otra persona. Pero nosotros vemos en la palabra del Señor que el Señor le dice, bueno, Josué, tú eres el que va a dirigir mi pueblo. No lo describe la palabra de Dios. Pero yo estoy seguro que a Josué le entraron dudas. Pero hermano Angélico, ¿por qué? Porque era un hombre. Era una responsabilidad grande. Porque cuando son responsabilidades pequeñas, usted dice, sí, está bien. Pero cuando son responsabilidades grandes, usted lo pone a duda. ¿Soy yo capaz? Una de las preguntas que nos hacemos nosotros como individuos, hermano. ¿Soy yo capaz? Señor, tú me estás mandando, pero ¿soy yo capaz? Yo tengo el estudio suficiente para hacer eso, lo que tú me estás pidiendo, llevarlo a cabo. Yo tengo la experiencia suficiente para llevarlo a cabo. Pero hermano Angélico, porque usted dice que en Josué hubo dudas. Porque el Señor le repite algo varias veces. Y quiero compartirlo con ustedes, hermano.
Mire lo que dice el versículo 6. El Señor le dice en el versículo 5, el Señor le dice 1:5. Primeramente, el Señor le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero mire el versículo 6. Aquí es donde nosotros vemos que Dios pudo ver una duda en Josué. Mire lo que le dice, esfuérzate y sé valiente. Hermano, en cada proceso que nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes. Si nos acobardamos, retrasamos el proceso, hermano. Tenemos que ser valientes. Tenemos que esforzarnos. ¿Qué significa esfuerzo? Salir de esa área de confort que tenemos en un cerco. Esforzarnos. Ir un poquito más. Cada día ir un poquito más. Esforzarnos. Cuando yo voy a caminar, debo pararme en la misma esquina, me esfuerzo un poquito más y voy un poquito más adelante. Pero hermano Angélico, ¿por qué usted lo hace? Porque quiero esforzarme un poquito más para que el cuerpo entonces se esfuerce un poquito más y a lo mejor así yo poder obtener una mejor oxigenación. Porque tenemos que esforzarnos, hermano. Porque si nos quedamos en ese confort, pues es peor para nosotros. Si nos quedamos sentados y no nos movemos, nuestras coyunturas hacen así, se encogen. Pero si nos mantenemos activos, podemos flexionar mejor, accionar mejor. La circulación no nos pesa, va a haber mejor circulación sanguínea. Es una bendición, hermano, cuando nos esforzamos. Y el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. Pero mire lo que dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Bueno, qué tareita le dio del Señor, que le dio Dios a Josué, ¿eh? Pero hermano Angélico, ¿por qué usted dice que tareita? Hermano, porque trabajar con seres humanos es difícil. Él tenía que repartir la tierra. Mi hermana Michelle, te toca este terreno. Y la hermana Gladys le dice, no, ese es el que yo quiero. Y allá sale la hermana Jacqueline y me dice, no, ese yo lo quiero también. Imagínense el dilema que podía tener Josué, hermano. Porque nosotros los seres humanos somos así. No estamos, ¿qué? Conforme. Hay un refrán que dice que a caballo regalado no se le mira el colmillo. Pero nosotros los seres humanos no somos así. Nos quejamos por todo. Y tenía una tarea difícil, hermano. Tenía razón por qué dudar. Pero el Señor le enfatiza, Josué, antes de decirle que tenía que repartir la tierra, mire lo que dice, esfuérzate y sé valiente. Mire el versículo 7, hermano.
Solamente le dice Dios a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Había cierta duda en Josué. Cuando Dios le tiene que estar diciendo, aquí por segunda ocasión, esfuérzate, aquí le dice, sé muy valiente. No solamente valiente, sino sé muy valiente. En otras palabras, tiene que ajustarte los pantalones, porque tiene que ser muy valiente. Mira lo que dice en el versículo 9, hermano. Mira que te mando. Otra vez le dice, mira Josué, ya por tercera vez, hermano. ¿Había algo de duda en Josué? Cuando Dios le tiene que estar repitiendo lo mismo ya por tercera vez. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero aquí le añade un poquito más, le dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. En tu proceso va Jehová. En tu proceso va el Señor Jesucristo contigo. No solamente en las buenas, sino en las malas. Dice que donde quiera que tú vayas, va Él. ¿Qué tienes que hacer? Esperar y confiar. Hermano, miren lo que dice en el versículo 18. Cualquiera que fuere rebelde a tus mandamientos y no obedeciere tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. ¿Cuántas veces se lo dijo, hermano? 4 veces. En el proceso, el Señor le dice a Josué 4 veces, hermano, se lo repite 4 veces. Esfuérzate y sé valiente. Hermano, simplemente en tu proceso, espera y confía en el Señor. Y en tu proceso, el Señor quiere que nosotros nos esforcemos y seamos valientes. Y así nosotros podemos concluir nuestro proceso, hermano, para bendición. Porque cada proceso, hermano, es para bendición. Nosotros lo vemos con José, nosotros lo vimos con Job, nosotros lo vimos con Elías y nosotros lo estamos viendo, hermano, con Josué. Que Josué fue de bendición para el repartimiento de ¿qué? De las tierras que el Señor le había prometido ¿qué? Al pueblo. En cada proceso, hermano, cada proceso que Dios nos permite que nosotros vivamos es para una bendición. Entendamos, hermano, que el proceso que usted pasa, que el proceso que yo estoy pasando es para una bendición. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y vamos a orar.